Bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se repite y se repite y se repite cada vez que estoy acompañando a alguien que está empezando a escribir o, por ejemplo, ahora hace 2 semanas que arrancamos el programa mensual de escritura, que es este programa para destrabar tu escritura a lo largo de todo un mes con disparadores, consignas, revisión de tu texto, etc. Y en uno de los primeros intercambios surgió la pregunta de ¿por qué escribís y qué es lo que te gustaría escribir? Y es tremendo cómo muchas de ustedes sacan este tema, que es el tema de la exposición. Y digo que es tremendo porque es algo que yo me cuestioné mucho cuando estaba empezando a escribir. Me cuestioné mucho el tema de hasta dónde contar tal o cual cosa, hasta dónde inspirarme en personas de la vida real para crear mis personajes, hasta dónde mostrarme, hasta dónde poner nombres reales o nombres ficticios, hasta dónde. También las consecuencias de hacerlo, ¿no? Así que de eso vamos a estar charlando vos y yo en el video de hoy, pero antes te cuento el chisme que si ya me seguís en cualquiera de mis otras redes sociales, ya lo sabes, que es que estoy embarazada. En el último video dije, es hora de terminar de contarlo por algunos lugares que me faltaba contarlo, porque yo estaba así sentada y cuando estaba editando el video veía cómo se me escapaba la remera. Se me subía la remera y se me escapaba de la panza, me pareció muy gracioso y me dio mucha risa realmente. Y dije, ya es hora, Cassandra, de contar la novedad. Así que estoy muy feliz, estoy embarazada, estamos esperando a un niño. No voy a compartir mucho más por acá porque en este canal nos dedicamos más a todo lo que tiene que ver con la escritura y la literatura, no con mi vida privada, pero si vas a mi Substack vas a encontrar mucha tela para cortar porque ahí sí ventilo como loca porque es el espacio y el lugar en el que a mí me gusta volcar cómo me voy sintiendo. Pero la verdad que estoy muy contenta, muy entusiasmada, obviamente con vértigo por tanto cambio que se viene, pero es algo que deseaba mucho, que deseo mucho, así que va a ser un gran cambio. Estoy segurísima de que va a ser un gran cambio, desafiante, dicen que es de lo más desafiante que hay, vamos a chequearlo y te iré contando. No sé si tanto por acá, pero sí seguramente por mi newsletter, ahí más que seguro que voy a estar contando las semanas que me faltan, los meses que me faltan y también todo el camino vertiginoso y lindo que seguramente se venga cuando el niño ya esté afuera de mi cuerpo. Pero sin más, vamos a el tema que tengo ganas de que charlemos hoy, que es el tema de escritura, exposición, escritura autobiográfica, autoficción. Y para empezar, creo que lo más importante es entender que es una pregunta que nos hacemos, no sé si todas las personas que escribimos, porque no puedo hablar con todas las personas, no puedo hablar por todas las personas, pero sí mucha gente que yo conozco que ya escribe hace bastante o que se está lanzando a escribir ahora. Las personas que ya escriben hace bastante o que ya escriben hace un tiempo tienen como sus técnicas, ¿no? Ciertas técnicas que te hacen sentir como más resguardada y otras personas no. Otras personas deciden realmente exponer muchísimo en su escritura y también me parece que es súper rico y súper interesante. Pero entonces empezar diciendo eso, que si este es un tema que te preocupa al ponerte a escribir, que sentís que necesitas como más herramientas porque es algo que te cuestionás y que te traba en el momento de la escritura, estás en el lugar correcto. Vamos a charlar sobre eso, pero lo primero es no te sientas sola, no te sientas solo, es más común de lo que te imaginas, mucho más común de lo que te imaginas. Sobre este tema también me parece que es muy importante entender que dentro de la literatura el personaje políticamente correcto, el personaje que hace todo bien
O puede no ser en un libro de ficción, es decir, puede no ser un personaje, aunque para mí en la no ficción ese narrador, ese personaje principal, también se crea un personaje, ¿no? Porque nunca somos 100% lo que estamos recordando, plasmando en ese libro. Para mí, una persona que aparece dentro de un libro es un personaje, sea ficción o no sea ficción. Pero lo que voy con esto es, a nadie le interesa leer a un personaje que hace todo bien, que no tiene cuestionamientos, que no tiene contradicciones, que ama a todas las personas que lo rodean o la rodean. O sea, estoy segura de que si te pones a pensar en personajes memorables de libros que leíste, nunca se te va a venir a la cabeza esa persona. Ese personaje. Cuando pensaba en este tema, y justamente en esto que acabo de decir, el primer como autor y personaje que se me vino a la mente es Fernando Aramburu, en su libro Los Vencejos. Este libro tiene un narrador y personaje principal que es muy desagradable. Es muy desagradable, lo odié prácticamente todo el libro. Es un tipo que detesta a su hijo, que tiene relaciones con una muñeca inflable, que le dice cosas horribles a su amigo que está en silla de ruedas, cosas que nunca le dirías a una persona que está en silla de ruedas. En fin, es un personaje muy desagradable y yo creo que eso es lo que hizo que yo lo recuerde tanto. Yo leí muchos más libros después de leer Los Vencejos de Fernando Aramburu, pero ese personaje sigue siempre acá, Y yo creo que eso es porque un poco creo que disfrutamos de encontrarnos en las oscuridades de otros personajes. No es que yo me sienta reflejada con las cosas terribles que este personaje dice o hace, pero un poco sí, como que un poco en ciertos pensamientos oscuros que una siente que no podría tener, o en actitudes que hemos visto de otras personas, digamos, esta contradicción, este contraste que se da en un personaje, porque después al personaje hasta lo terminás queriendo, que es lo que suele pasar con estos personajes, ahí está lo más rico de la literatura. Entonces, a lo que voy con esto es, si vos te estás cuestionando el tema de exponer o el tema de darle a un personaje o a tu personaje cuando estás narrando en primera persona y es no ficción, características oscuras, contradictorias, difíciles, hasta desagradables, políticamente incorrectas. Si te estás cuestionando el no hacerlo, para no preocuparte por este tema, te aseguro que es el mayor error que puedes cometer. El mayor error que puedes cometer porque nadie se va a acordar de ese personaje que es buenísimo, que ama a su mamá, que es buena persona, que ayuda a quien necesita cruzar la calle. O sea, no nos interesan esos personajes en la literatura porque no se sienten reales. Porque las personas conocemos cómo somos las personas por dentro. Obviamente no todos y todas somos iguales, pero sabemos que estas contradicciones existen, que estas oscuridades, que estas sombras existen. Entonces es muy importante que te cuestiones esto, que tomes decisiones a lo largo de tu escritura, pero que no te rindas en el camino y no digas, no, bueno, voy a hacer este personaje chato, este personaje correcto, este personaje que no va a incomodar a nadie. Esa es la peor decisión que puedes cometer. Con respecto al tema de los personajes, yo creo que tenemos como distintas herramientas. Obviamente acá vamos a estar conversando y jugando todo el tiempo con la ficción y con la no ficción. Yo creo que si estamos hablando de ficción, es realmente mucho más fácil el tema de esquivarle, ¿no?, a estas cuestiones que nos preocupan. No esquivarles, sino afrontarlas y dibujarlas un poco. Que esto tiene que ver con mezclar, por ejemplo, vos estás caracterizando a tu personaje que te recuerda mucho, te estás basando mucho en una persona de la vida real, que es lo que solemos hacer y esos son los mejores personajes.
Y eso te preocupa que esa persona lo lea, te preocupa que otra persona lo lea y se dé cuenta que vos hiciste este personaje basándote en esa persona de la vida real. Es tan simple como ponerle la personalidad a esa persona y cambiarle cuestiones físicas, cambiarle su apariencia, que no le interesa a nadie en tu libro que tenga la misma apariencia. Y en esto es clave que nunca pienses que tenés que ser fiel a cómo es esa persona en la vida real. Porque a mí me pasaba en un principio que yo me basaba en alguien de la vida real para crear un personaje y después me encontraba en una situación, redactando una escena, escribiendo una escena y diciendo, no, pero esta persona no sé si sería esto o no sé si hizo esto. Vos no estás escribiendo historia, o sea, si estás escribiendo historia, otra cosa. Pero en la mayoría de los casos no estás escribiendo historia, no le tenés que rendir cuentas a nadie, no tenés que ser fiel a nadie con tu relato. Si ese personaje que originalmente se basó en una persona real está tomando su propio camino, deja que el personaje tome su propio camino. No hay nada más bello y más disfrutable en la escritura que cuando un personaje hace la suya. Entonces, vos no le tenés que ser fiel a nadie y además esto te va a ayudar para esta cosita, esta vergüenza o este temor que tenés respecto a que esa persona se dé cuenta, se ofenda o lo que sea. Entonces, deja que el personaje vaya por su propio camino y si no, si estás dándote cuenta de que estás siendo demasiado fiel a la realidad y a las cosas que esa persona hizo en la realidad y a cómo esa persona es, te sugiero cambiar ciertas cosas que no son tan relevantes como cuestiones de la apariencia. La apariencia en la literatura es mucho menos importante de lo que creemos. Me acuerdo al principio reenroscarme en qué color de pelo tiene el personaje, en cómo está vestido el personaje. Y la realidad es que en mi novela, por ejemplo, Una triste alegría, hay muy poco de apariencia. Hay muy poco de apariencia porque lo que grita es la personalidad del personaje. Es el diálogo. Obviamente pueden haber ciertos destellos de apariencia cuando es algo relevante, pero si no, yo dejo que el lector y la lectora se imagine la apariencia como tenga ganas, o al menos ese es mi estilo de escritura. Hay muchas personas, muchos autores que escriben con mucho más detalle visual y también hay muchas personas a las que les gusta leer con mucho más detalle visual y no lo cuestiono, me parece que está buenísimo y que son estilos. Pero esas serían como las primeras herramientas si vos tenés miedo de dejar expuesta a una persona. Es hacer cambios o dejar que el personaje tome caminos distintos y que se libere, que haga lo que quiera, o hacer ciertos cambios pequeñitos, mezclar, por ejemplo, la personalidad de una persona que conoces con la apariencia de otra persona y hacer un mismo personaje, que esto es muy Frankenstein y yo lo uso muchísimo, el tema de hacer de un personaje tres personas, de tres personas un personaje, al revés, lo uso mucho. Obviamente no te tenés que cebar y exceder porque si no va a quedar una persona toda deforme, pero la mayoría de las veces funciona y hace a un personaje muy rico y muy atractivo y con un montón de cualidades y le da peso específico. Obviamente estas contradicciones que puede tener un personaje tienen que hacerle sentido al lector. Vos no puedes salir con sorpresa, con algo que nada que ver, que no venías anticipando. Tiene que haber anticipación, tenés que ir dejando pistas de estas cosas que puede ir haciendo el personaje distintas y contradictorias, pero la contradicción, las luces y las sombras en los personajes son súper, pero súper importantes. Otra herramienta que te sugiero respecto a este tema de el miedo a que otras personas se enojen o el miedo a la exposición, a la cancelación, porque vivimos en la era de la cancelación, es que si tenés miedo, escribas igual con miedo. Vas a ir afrontándolo y en el momento en el que vos tengas que corregir y editar lo que ya escribiste, te va a gustar tanto lo que escribiste que vas a sacar de ahí esa fuerza para enfrentarte a esa situación que te preocupa o que te incomoda. En la gran mayoría de los casos estamos exagerando, a nadie le importa tanto lo que estamos poniendo sobre tal o cual persona, ni lo que opinamos sobre tal tema, a nadie le importa tanto. Pero si vos pensás que sí, que te pueden llegar a cancelar, que te da miedo que una persona se enoje, con lo de la cancelación es bastante, para mí,
más una cuestión de ir para adelante. Obviamente hay cuestiones, barreras, que si las traspasamos es un poquito más difícil, pero generalmente si te estás haciendo esta pregunta es porque no estás ni cerca de esa barrera. La gente que cruza, que se pasa 500.000 pueblos, como decimos en el pueblo, generalmente no se hace estas preguntas. Si te estás haciendo estas preguntas es porque te da cosita expresarte de una manera no chata, no plana, que a mí me ha pasado mucho en la vida, porque es una gran característica de las personas que tenemos ganas de caerle bien a todo el mundo, que es horrible caerle bien a todo el mundo, porque en realidad no le terminás cayendo bien a nadie, porque se nota a lo lejos que no te estás expresando, que no das tu opinión sobre nada, y eso es aburridísimo, y en un libro o en un relato es lo peor, lo más aburrido para leer. Entonces, respecto a lo de el miedo a ser cancelado o cancelada, vos escribí. Y en el momento de corregir y de editar, te fijas de protegerte, de cuidarte de la mejor manera posible. Pero respecto al tema de que tal persona se enoje, otra cosa que puedes hacer es incluir a esa persona. Yo esto lo hice con mi madre y con mi padre, porque en Una triste alegría, que es autoficción, los personajes de los padres de Penélope son muy distintos a mi madre y a mi padre, pero a mí me preocupaba porque habían ciertos destellos, ciertas pinceladas o guiños que ellos iban a entender y que yo entiendo muy bien. La mayoría de la gente no, pero entre nosotros sí. Y a mí me daba cosa, me preocupaba que ellos lean esos guiños y que se encuentren con esas pinceladas con el libro ya fuera de imprenta. Entonces, lo que yo decidí hacer es mandarles el borrador. También quería mandarles el borrador para que me hagan comentarios y para que me corrijan, porque mi papá es escritor y mi mamá lee muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces me interesaba mucho su opinión, pero también lo hice como una forma de tomar ciertos recaudos en algo que a mí me daba miedo, porque yo cuando estaba dejando estas huellitas, me preguntaba qué sentirían mis padres al leer el libro. Y la verdad que me dio mucha alegría y me dio mucho alivio compartir con ellos ese borrador, porque claramente que no se enojaron, sino todo lo contrario. Estaban ambos súper orgullosos de mi trabajo, de lo que había escrito, se re emocionaron con el libro, me dijeron cosas preciosas, increíbles. Mi madre hasta me dijo que estuve benevolente. Entonces, todo este monstruo que yo me hice mientras escribía y que muchas veces me trababa en la escritura. Estaba escribiendo una escena y decía, ay, me estoy yendo al pasto. Pero a la vez, la escena estaba yendo para ahí. Al final fue muchísimo menos grave de lo que yo me imaginaba, obviamente, como suele pasarnos. Entonces, otra herramienta que te sugiero es, ¿te preocupa lo que piense tal persona? Incluíla, mostrale ese borrador. Seguramente se va a reír y no se va a enojar. Y si se enoja, bueno, ahí te tenés que estar preguntando de quién es el problema, si es de esa persona, si es tuyo, cómo lo puedes resolver. Pero en la mayoría de los casos, a la otra persona le va a encantar encontrarse en estas huellitas que dejaste en tu relato, en tu texto. Le va a encantar, se va a cagar de risa y hasta se va a sentir honrado o honrada. Estoy segura. Es muy difícil escribir para agradar, es muy difícil amoldarnos a lo que creemos que a las personas les gustaría leer, porque generalmente, repito, ponete a pensar lo que a vos te gusta leer y vas a ver que nada tiene que ver con hacer las cosas bien, con no presentar contradicciones. Y esto me hace acordar a una persona que yo quiero mucho, a la que le di para leer el borrador de mi novela Una triste alegría antes de mandar los manuscritos, los archivos a imprenta. Esta persona leyó el borrador, leyó el libro y me dijo que, bueno, muchas cosas lindas, que le había encantado, detalles, cosas para cambiar, para ajustar, cosas que le movilizaron, etc. Pero me planteó la preocupación, primero, de mi forma de abordar la temática de la guerra, de cómo yo abordaba la temática de la guerra como autora en el libro, pero más que nada me lo planteaba desde un lado de que es una persona que me quiere y que por eso se preocupa por mí y me cuida. Y también me dijo que el personaje principal presentaba
muchas contradicciones, como que por varios momentos le había incomodado leer los pensamientos de Penélope, del personaje principal, porque era muy contradictorio y porque muchas veces no quedaba claro su posicionamiento político. Y cuando esta persona me dijo esto, yo primero me quedé como, sí, como creo que un poco choqueada, y después con el paso de las horas me puse a pensar en por qué me había choqueado lo que me había dicho. Nunca desde el enojo, porque sé que el comentario estaba hecho justamente desde el lado de protegerme. Yo creo que el comentario me revolvió porque es algo que a mí siempre me preocupó al escribir sobre este tema. Yo sabía que me estaba metiendo con un tema que es sensible a nivel social. Yo soy cancelable por vivir en donde vivo para muchas personas, por vivir en Israel. Entonces yo sabía que al dar una opinión en un libro, que no es dar mi opinión, porque ¿qué pasa? Acá, y ahora voy a seguir un poco más con la historia esta, con el cierre de lo que me llevé de este intercambio con esta persona, pero es muy importante que nos repitamos todo el tiempo, lo que estás escribiendo no es un panfleto político, no estás escribiendo un panfleto político, no estás expresando tu posición, tu posicionamiento social, político, económico a nadie. Estás haciendo literatura. Y en la literatura vos no estás justificándote o explicándote como persona. No podemos hacer eso, porque realmente carecería de sentido el arte, si lo pensamos de esa manera, y la literatura más que nada. Entonces, a mí me preocupaba que se entienda que lo que yo estaba poniendo en ese libro era mi posicionamiento político. Y al conversar con esa persona me sirvió mucho esta charla que tuvimos porque era un fantasma que yo tenía. Y vieron que viste que cuando el monstruo se te presenta, en realidad es mucho más chiquito. Entonces, tuvimos una conversación súper rica en donde yo le dije, el personaje te deja más preguntas que respuestas porque es lo que yo quería que dejara este libro, ¿no? Y hay contradicciones porque yo estoy cansada de leer sobre este tema blanco o negro, que no hayan grises. Me parece que no es real. Porque cuando vos conoces personas que están viviendo la situación de manera real, es mucho más contradictorio, es mucho más fino, más sutil, tiene más relieve. Entonces, un personaje que se preocupa, por ejemplo, realmente se preocupa por los seres humanos de otros lugares que están sufriendo y no solamente de las personas que tienen alrededor, ese mismo personaje que en una situación de riesgo real, de peligro, en donde está escuchando cómo caen misiles sobre su cabeza, diga, me importa un carajo lo que le está pasando al de al lado. Eso para mí también es rico, es real y eso es literatura. Eso es lo que a mí me hizo conectar con ese personaje, en este caso. Entonces, a lo que voy con esto es que detrás de este miedo que tenés está lo más rico, lo más genuino y lo que más va a conectar con otras personas de lo que tenés para decir en tu texto, de lo que tenés para escribir, de lo que tenés para expresar. Cuando salió el libro afuera, muchas personas conectaron con esto y me vinieron a hablar sobre cómo se presenta el tema, sobre este relieve que yo les decía, sobre los detalles. Porque eso para mí fue como mi marca, mi huellita en la escritura de este libro. Y por eso también quiero que lo sea en lo que vos estás escribiendo. Quiero que si tenés miedo de poner tal o cual cosa, lo hagas con miedo igual. Las mejores cosas son las que hacemos con miedo igual. Son las cosas que más nos conectan con otras personas. Son las más reales y las más ricas. Si no, parece que somos inteligencia artificial. Viste que cuando hablas con Gemini o con ChatGPT, están todo el tiempo complaciendo, todo el tiempo complaciendo. Vos, basta, no seas más complaciente. No seas más complaciente, a mí me saca. Se lo he dicho, tipo, no seas más complaciente, me tenés cansada. Así se siente una persona sin contradicciones, así se siente una persona que está buscando agradar todo el tiempo en su escritura. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Y al final, cuando publiques, sea un libro, sea un newsletter, sea que lo subas a un blog, que lo publiques en tus redes,
te vas a dar cuenta de que esas cosas que más te daba pudor poner, que más te preocupaba, son las que más conectan y las que más gustan. Esto es regla. Así que eso es lo que tenía ganas de que charlemos en el video de hoy. Nos vamos a ver pronto con más temas, más ideas. La verdad que me está como viniendo mucha inspiración del programa mensual de escritura, de las chicas que están formando parte del programa este mes, de los mails que me mandan, de las cosas que están escribiendo. Así que seguramente traiga mucha más datita fresca del programa de este mes. Y decirte, para que te lleves, para cerrar, que ese miedo que tenés, ese pudor, esa cosita, esa vergüenza, no vale la pena tu silencio. Y que una vez que traspasás esa barrera, se siente tan bien, se siente tan bien. Obviamente una tiene sus límites. Yo no me pongo a poner cualquier cosa, ni muestro cualquier cosa, ni expreso cualquier cosa. Y si estoy expresando cualquier cosa, busco la manera de cuidarme. Pero se siente muy liberador, muy genuino y te vas a dar cuenta después de intentar traspasar este miedo, de hacerlo igual con miedo, que la escritura fluye muchísimo mejor, muchísimo más rápido cuando te alejas todo el tiempo de esta regla que no sé de dónde salió. Supongo que la sociedad en la que vivimos actualmente, de que todo es cancelable y todo puede llegar a cualquier lado y que nos da miedo de tener que agradar con la escritura. No tenés que agradar con tu escritura. Tenés que escribir lo que a vos te salga, tenés que conectar con tu voz y eso es lo que va a hacer que las personas te quieran leer y disfruten de eso que escribiste. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Obviamente, como siempre, te leo en comentarios si querés contarme alguna situación, recomendarme algo. Tengo muchos libros para recomendar, tengo que armar esas recomendaciones. La realidad es que estuve leyendo mucho sobre maternidad y todavía no había contado a varias personas sobre el embarazo, entonces me quedó ahí como una contradicción, un desfasaje, pero ya estamos, así que espero ya poder organizarme para el próximo video y venir con al menos algunas recomendaciones de lo que estuve leyendo estos meses. Ahora sí, un abrazo grande y nos vemos la próxima. ¡Chao!